Buenas noches, compañero docente. A continuación hago la descripción de todos los datos de distribución de frecuencia. Etapas de las estadísticas. Se reconoce en la etapa de la estadística la recopilación, la clasificación, la descripción y la presentación. La recopilación quiere decir las encuestas, los cuestionarios, los censos y muestreos que se hacen para hallar esa información. Se pueden clasificar en alcance, rango e intervalo. Esto se hace a medida de la descripción en forma de moda, media, mediana, cuartiles, percentiles y cuantiles. La presentación se puede hacer por diagramas o histogramas. La variable cuantitativa, estas son medibles por frecuencia y por porcentaje. La descripción y característica es que no se pueden representar directamente con una cantidad numérica. Por ejemplo, una ciudad de residencia, estado civil, color, idioma, estrato social. Pueden ser nominales, es decir, que no tienen ningún tipo de orden. Ordinales, que sí se pueden ordenar. La variable cuantitativa son medibles por medidas de forma, medidas de dispersión y medidas de posición. Las medidas de forma son indicadores estadísticos que permiten identificar si una distribución de frecuencia presenta uniformidad. La medida de dispersión pretende resumir en un solo valor la dispersión que tiene un conjunto de datos. La medida de posición se encuentra la mediana, la moda, los percentiles, deciles, cuartiles y cuantiles. Las variables cuantitativas se dividen en discretas y continuas. Las variables discretas se caracterizan porque no hay que formar intervalos. En esta tabla se puede representar una tabla de distribución de frecuencia que puede tener la siguiente estructura. X es el valor de la variable. Frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo se ilustra aquí en la imagen? Mientras que la variable continua se puede tomar un valor fijo dentro de un intervalo determinado y siempre entre dos valores observables va a existir un tercer valor intermedio que también podría tomar la variable continua. En la representación gráfica podemos ver las pautas para estructurar estas variables continuas. Hallamos el número de intervalos, el rango de datos, la amplitud de las clases, la determinación y contribución de los intervalos, las marcas de clases, el cálculo de las frecuencias absolutas, f sub 1 y frecuencia relativa, el cálculo de la frecuencia absoluta acumulada y las frecuencias relativas acumuladas. Nos han dado para el desarrollo de esta actividad un tamaño de muestra correspondiente a 30 vendedores de una compañía automotriz, la cual hemos identificado que su rango, las pautas para hacer este ejercicio lo hicimos ordenando los datos. Se halló un rango en el cual se identifica de acuerdo al máximo con el resto del mínimo, es decir, 570 menos 429 nos dio un rango de 141. Los números de intervalos para este caso fue de 6, el cual se halló con la tabla que hicimos la tabla según la regla de Stuttgart, que es K igual a 1 más 3.322 logaritmo de n, en este caso 30. Esto daría una aproximación a 6. El ancho de intervalo es de 24. Se obtuvo un número de intervalos y aplicando la regla de Stuttgart se hizo esto. Se determina el límite inferior y el límite superior. N1 sería la frecuencia absoluta que corresponde al número de individuos de las clases. La frecuencia relativa
es la relación mediante un cociente entre el número del individuo por clase o intervalo. Y esto es de la muestra. Todo esto se acuerda de la muestra. La frecuencia acumulada se acumula la acumulación absoluta hasta la clase. La frecuencia relativa acumulada, esta se busca en base a la frecuencia compuesta por los datos. De esta información obtenemos lo que es la media, la moda, y la mediana. La media en este caso es 4,98, la mediana también es 4,98 y la moda 4,35. La medida de posición, en la medida de posición encontramos los cuartiles, los deciles y el percentil. En el cuartil de este ejercicio el valor mínimo fue 429. El Q1 o cuartil 1 fue el 25% correspondiente a 461.000. El Q2 correspondiente al 50% de esta muestra se fue de 498 y el Q3 el 75%, representada en 533 millones. El valor máximo, como sabemos, fue de 570. Los deciles. Hay 9 deciles que la dividen en 10 partes iguales, primero al noveno decil. Del primero al noveno decil. La posición del decil D2 es igual a K por N sobre 10. Esto es igual a 2 por 30 sobre 10, que es igual a 6. Y este es el número, y este número lo buscamos en la frecuencia absoluta acumulada, F sub 1 igual a 6, el dato de la misma posición, X sub I igual a 4,54. Por lo tanto, nuestro D2 o decil 2 es igual a 454 millones de pesos. Mientras que en el percentil hay 99 percentiles que dividen a una serie de 100 partes iguales. Del primero al 99 percentil. Del mismo modo anterior, en este caso vamos a hallar el percentil P4. Buscamos en nuestra tabla de frecuencia absoluta acumulada y como en este ejercicio no está, entonces buscamos la siguiente ascendente F sub I igual a 2 y el dato es X sub I igual a 430. El percentil 4 es igual a 430 millones de pesos. En conclusión, estas herramientas anteriormente estudiadas nos brindan una mayor precisión a la hora de tomar decisiones debido a que estas nos permiten organizar, analizar de una manera más óptima los datos que se hayan trabajado en el proceso de recopilación de los datos, tales como la encuesta, el cuestionario, el censo y el muestreo, siendo estas las más utilizadas a nivel profesional. Las medidas de posición juegan un papel, ya que estas medidas, como lo son los cuartiles, quintiles, deciles y percentiles, dividen a una distribución ordenada en partes iguales. Para esto es necesario que los datos estén ordenados de menor a mayor, como se ilustró en la anterior diapositiva. Son los 3 valores de la variable de una distribución que le dividen en 4 partes iguales, es decir, al 25%, 50% y 75%. Basándonos en el ejercicio podemos decir que de los trabajadores el 25% obtuvo 461 millones de pesos en ventas. El 50% 498 millones de pesos, el 75% 533 millones de pesos. Estos datos nos expresan como tal el comportamiento en ventas en un segmento de trabajadores donde podemos concluir que existen unos con mayor éxito al momento de cerrar el proceso de la venta, que otros siendo más competitivos. Por lo tanto, yo recomendaría utilizar esta herramienta ya que nos permite comparar cantidades sobre porcentajes y así poder tener una mejor toma de decisiones. Muchas gracias, le habló Raquel Higuera.